Enséñame. Ponme el like, cariño. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a los que van entrando. Hola. Silencio. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenos días. Sí, bueno. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Por ahí hay gente que vaya iniciando la mañana. Vamos a ver que vaya entrando más gente. ¡Qué ganas! Sí, Diego, sí, llegó el día. A ver, ¿quién hay por ahí? Mira, Diego, están aquí los no sé. comentarios. Ah, muy bien, sí. Por aquí son las personas que se van Uniendo, ¿no? uniendo. Ah, muy bien. Buenas noches, chicos y chicas. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, chicos, por esos tactacitos. Venga, cuanto más tactacitos, más gente entrará. Yo también voy a tener por aquí los comentarios para tenerlos más cerca. Y pues nada, si os parece comenzamos. Él es Ángel, lleva desde los años 90 en la afición. Y ahora, bueno, si os parece, nos va a hablar un poquito sobre él, sobre cómo comenzó y todo eso. Luego tengo unas preguntitas por hacerle y después vosotros también vais a empezar a hacer las preguntitas que queráis y todo. Vamos a tener tiempo para poder interactuar y poder hacerlo todo. Así Bueno. que, a ver, Ángel, cuéntanos un poquito más, un poquito sobre ti. Gracias. Bueno, lo primero agradecerle a Cristina, ¿no? la oportunidad de estar aquí con ella esta noche. Y os cuento un poco sobre mí. Yo soy un aficionado de muchos años. De hecho, empecé en los años 90, como dice Cristina. Llegué a la agrofilia a través del buceo, porque me gusta mucho bucear en el Mediterráneo y fuera. Y luego ya pues empecé con los acuarios de arrecife. Lo que es cierto es que yo siempre he viajado mucho por trabajo, entonces he sido incapaz de mantener un acuario montado más de 5 años, ¿no? Por los cambios de domicilio, pero bueno, es una cosa que llevo en la sangre y al final siempre acabo volviendo a montar, ¿no? Que es el caso actual. Estoy empezando con un nuevo acuario y bueno, siempre me ha gustado mucho la parte, digamos, más científica de la afición, y como también me gusta mucho escribir, pues decidí hace 5 años escribir un manual avanzado, si se puede decir, que tuvo muy buena aceptación, la verdad, y lo agradezco desde aquí. Y ya el año pasado pues decidí hacer una segunda edición, pero al final han salido 2 libros, porque he metido muchísima información adicional y no cabía solo en un libro, por lo cual pues son estos 2 volúmenes. Y bueno, me he venido arriba y creo que les he puesto nombre de serie, o sea que quiero hacer más, ¿vale? Entonces, bueno, como aficionado, pues me gustan mucho las anémonas, lo que más me gusta, y corales SPS, ¿vale? Entonces tengo un acuario de 1000 litros, que ya os digo, está empezando ahora, o sea que es un poco pronto para enseñaros imágenes y tal, pero bueno, más adelante os enseñaré. De momento tengo 3 grandes anémonas, una jaonia azul muy bonita, una gigante azul y una magnífica muy grandes. En 2 semanas me llega una gigantea verde y estoy metiendo también anémonas pequeñitas de estas Phimanthus crucifer, estas que son del Caribe, que se entierran en la arena, que son un colorido muy... Las tapetum. Parecidas a las tapetum. Y son 2 grandes atolones, y luego a la derecha un atolón que irán acros, fundamentalmente, ¿vale? Y bueno, me gustan mucho los acuarios con arena, y tengo pues equipamiento, tengo LEDs, y tengo un filtro, un Reefmat, skimmers, en fin, tampoco voy a aburrir un poco con todo eso. Y entonces nada, esta noche pues es un poco presentar los libros, la nueva edición, que son 2. Por aquí los tenemos. Vamos a hablar un poco de cómo están planteados los libros, que básicamente el lema de esta edición es tú eres el experto, ¿vale? Y es un poco... yo soy una persona muy escéptica y siempre no me creo
casi nada de lo que me cuentan y siempre me gusta mucho investigar, leer y contrastar, ¿vale? Entonces eso es un poco el lema de estos libros, es dotar al aficionado de que sea verdaderamente independiente, de que tenga toda la información disponible sobre todos los métodos de diseño, montaje, mantenimiento y que sea capaz de él o ella tomar las decisiones en función de información contrastada, ¿vale? Entonces, esos libros yo no vendo nada, no vendo ningún producto, con lo cual yo lo que sí vendo algo es conocimiento, ¿vale? E independencia. Entonces, eso es un poco la filosofía de estos libros y bueno, pues espero que aporten un poco de orden, se puede decir, porque como sabéis ahora mismo la información está tremendamente fragmentada, hay foros, hay grupos de WhatsApp, las redes sociales han erosionado mucho los foros. Yo diría que es una de las mejores cosas que se pueden, porque es necesario compartir el conocimiento, ¿no? Para avanzar en agrofilia, ¿no? Sobre todo la gente que empieza. Pero bueno, al final la tecnología es la que hay y sí que hay un nivel excesivo de fragmentación y yo creo que los libros ayudan un poco a toda la información que es consistente, está contrastada, está bien relacionada y es una narrativa que lleva al aficionado desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿vale? Entonces, por eso a mí me ha hecho un esfuerzo muy importante y creo que ha salido en ese sentido como una ayuda, como una guía bastante bien, ¿vale? Pero bueno, yo es que me enrollo demasiado, ¿vale? Pero bueno, voy a dejar... Buenas noches a todos, yo también estoy por aquí. Y bueno, Chris, saluda a la gente, vamos ¿no? a saludar que está por aquí. Vemos que está Yatsui por aquí, está Picos Reef, vemos a JJ, vemos a Isaac de Más que Zoas, vemos a Ocus Pocus, vemos a Diego Riz, José Izquierdo. Buenas tardes a todos, chicos. Es un placer teneros por aquí. Espero que disfrutéis esto tanto como nosotros. Rafa, buenas tardes. Buenas noches en tu caso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, voy a comenzar a hacerle unas preguntitas a... ¿Está Isaac? Sí, andaba por aquí. Un abrazo, Isaac, tío. Sí, el otro día estuve yo allí y le dije que íbamos a hacer el directo. Vale. Voy a empezar a hacerle unas preguntitas a Ángel. Así, bueno, sabemos un poquito más, indábamos un poquito más sobre el tema de los libros. Y luego ya empezaremos también con preguntas que queráis hacer vosotros y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, si te parece, Ángel... ¿Qué? Ya estamos con la primera restricción. Bueno, a ver, bueno, ¿qué ha parecido? Yo algo? quiero... No sé, pero de todas maneras no pasa nada con que haya tráfico porque la gente está entrando porque lo sabe. Bueno. Los libros, mira, el libro se llama El acuario marino de Arrecife. Tiene el volumen 1. 1.1. Exacto. 1.1. Y luego está este, que es este por aquí, el acuario marino de Arrecife 1.2. Para mí particularmente, ya os lo dije, ya os lo digo en muchos lives, es como una enciclopedia, sirve para tanto para gente que inicia como gente que lleva tiempo en el mundo. Y entonces vamos a empezar con las preguntas. A ver, Ángel, si los arrecifes naturales son uno de los ecosistemas más complejos del planeta, ¿cómo es posible que podamos recrearlos dentro de una urna de cristal en nuestro salón? Pues sí, pues es un triunfo de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Lo cierto es que con los años el estado de los animales que dan los importadores ha mejorado mucho. Yo me acuerdo cuando yo empecé en los años 90 que se decía que el acuario de Arrecife era lo fácil y que lo difícil era mantener peces. Pero fíjate, porque en aquella época los peces venían muy mal. Entonces era muy frecuente tener las bajas allí. Te da una idea de que al final, pues lo que es la calidad del livestock que viene de los importadores, por un lado, las técnicas de cuarentena que hacen,
los mayoristas, y luego la tecnología, ¿no? Tenemos una tecnología, las bombas que tenemos a día de hoy, las luces, la eficiencia energética de los LEDs es brutal, ¿no? Antes teníamos los HQI que eran muy chulos, ¿no? Porque parecía que tenías el mar, era la apariencia, pero claro, el gasto energético era insostenible, ¿no? Entonces, al final la tecnología ha acompañado y las buenas prácticas de la industria, y al final pues fíjate lo que somos capaces de hacer con esfuerzo y con... No, claro, sí, se ven tanques de todo tipo. A ver, muchas personas piensan que un acuario de arrecife es demasiado complicado. ¿Es realmente así o es más mito que realidad? No es ni mucho menos tan complicado. Es complicado por lo que creo yo, por la fragmentación y por las tantas opciones. Un acuario tú lo puedes llevar de 20 maneras diferentes. Las 20 maneras son válidas, ¿vale? Dentro de unos límites razonables, ¿no? Hay cosas que nunca funcionan, pero hay muchas cosas que funcionan. Entonces, para mí la dificultad es escoger un método y ser constante con el método, ¿vale? Sí. Creo que un fallo que se produce mucho es ir cambiando en base a opinión, ¿no? Pues yo hago esto, luego, pues el coral no está muy bien, pues voy a cambiar. Pues entonces, por ejemplo, empiezo con el baling. Vale, pues el baling no sé, el de fauna marín, no me va bien. Pues entonces ahora voy con el tritón. Pues no, o sea, porque cambies a tritón o porque cambies a un baling casero o porque cambies a reactor no tiene... O sea, claro. Tienes que entender qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y ser constante un poco, porque un método necesitas practicarlo y tanto tú como los animales acostumbrarse al método, ¿no? Durante unos meses. Entonces yo creo que va un poco por ahí la cosa, pero no es ni mucho tan complejo como parece. Sí, voy a intentar apelar esto. A ver si me deja. Voy a intentar apelar la restricción. Un segundito que nos están poniendo aquí cosillas del live, de que nos han restringido. Nada, no me deja. Bueno, id compartiendo el live para que se vaya metiendo más gente. A ver, el lema del libro dice: tú eres el experto. ¿Qué significa realmente eso en el contexto de un acuario de arrecife? Antes has estado hablándonos un poco... Sí, es lo mismo que he comentado antes, que al final si tú acabas entendiendo la biología y los procesos que sean dentro de tu acuario, pues a la hora de tomar una decisión de voy a comprar un skimmer o voy a utilizar carbón activo o voy a utilizar resinas pues no te vas a basar en lo que te ha dicho fulanito meganito, ¿no? Vas a ser capaz tú mismo de decir me conviene esto, me conviene lo otro. Entonces, al final, yo lo que quiero, o lo que mi intención, que los libros sirvan para que la gente se convierta en expertos, ¿no? Para que no sean tan dependientes de la opinión, ¿no? Yo intento, o sea, la información que hay en el libro está contrastada, mi experiencia y la de otros aficionados. Y hombre, me puedo equivocar como todo el mundo, ¿no? Pero el nivel de verificación es muy alto. ¿Vale? Sí, porque yo creo que además uno de los problemas que tenemos en esta afición es que yo pienso de una manera, aquel piensa de otra, empezamos a mezclar y al final esa mezcla, esa ensalada sale de mala forma. Yo por eso siempre digo, y nunca mejor que un libro, y centrarte en lo que te está diciendo el libro y no de boca en boca, que al final... A ver, al final es entender que, por ejemplo, los sistemas de reciclado o de exportación de nutrientes, skimmer, carbón activo, la filtración mecánica, todo eso hay que verlo dentro de un contexto de flujo de nutrientes y de entradas y salidas, cosas que metes al acuario, cosas que salen del acuario y cosas que se quedan en el acuario. O sea, no son piezas independientes. Al final es como tú eres el director de orquesta y tienes una serie de instrumentos que van tocando y cada uno realiza su función. Y esos instrumentos, y antes acuérdate que estuvimos hablando de que en el acuario, cuando cambias una cosa,
el impacto del cambio afecta a casi todo lo demás. Efectivamente. ¿vale? Entonces tienes que verlo de una perspectiva integradora o holística, ¿no? Es todo parte del mismo ecosistema, no son partes independientes. Y por ahí va un poco el... Sí, sí, y además es que ya lo estuvimos diciendo antes, que se te descuadra una cosa y ya va todo de la mano. O sea... Exacto. Sí, yo creo que a lo mejor, así para hacer una comparativa, es como, yo que sé, si tú estás bien de salud y haces algo que no es bueno para tu salud, al día siguiente de que lo haces mal, vas a seguir bien de salud, pero se va reflejando con el tiempo. Claro. O sea, lo que tú haces hoy o los cambios que pueden ser perjudiciales para el acuario los haces hoy, pero no se van a reflejar hoy, se van a reflejar dentro de un mes, Sí, dentro de 2 meses, una semana o 2 semanas, un mes. dentro de 3 meses. Así es. Entonces hay que tener cuidado con los cambios que se hacen y los consejos que te dan y bueno, es principalmente eso. Uno de los fallos cuando empezamos es que hablamos con gente que entiende y al final... Sí, uno nos decía ten los parámetros de una manera, otro nos decía pero ¿cómo vas a tenerlos de eso? No, bájalos, otro que no, que es mejor que los subas, y entonces el acuario era como una montaña Claro, una rusa. montaña rusa, eso no ayuda. Y al final el problema es que el que te decía todas esas cosas son gente que entiende. O sea, Sí, que sí. tú sabes, a día de hoy, toda esa gente que me ha dado la información es gente que sé que es muy buena en Sí. acuariofilia marina. Pero ¿qué pasa? Que eso no es que te den la información y directamente venga, voy a llegar a casa y voy a hacer todo esto que me han dicho. No, hay que analizarlo y ¿El por qué? decir, voy a seguir los consejos de esta persona que me ha dicho esto, o después voy a cambiar por otro que me ha dicho lo otro, ¿sabes? Hay que llevar Para que te hagas una idea, estos 2 libros tienen, en total son más de 600 páginas, ¿vale? Pues el último capítulo, el último capítulo son 9 acuarios ejemplo. Me voy a incorporar un poco por aquí. Son 9 acuarios de aficionados como ejemplo, ¿no? Pues el capítulo anterior, el último de todos, es el de los parámetros. O sea, porque precisamente por lo que has dicho, primero hay que entender qué influye en el parámetro. El parámetro es lo de menos, es una foto puntual, ¿sabes? Es como cuando te haces un análisis de sangre. Está bien porque si tienes el colesterol alto es un signo de alarma, pero el médico para darte una medicación te va a preguntar qué has hecho. ¿Haces deporte? ¿Qué comes? ¿Has tenido alguna enfermedad? Pues los parámetros es lo mismo, o sea, tienes que conocer la historia del acuario, ¿no? Para tomar decisiones. Sí, a ver, es como yo que sé, si estás mal del corazón es bueno hacer deporte, pero no hacerte una maratón de 30 kilómetros que te puede dar un infarto y se acabó. Eso es. ¿Qué ha pasado? ¿He dicho algo malo o qué? No. A ver si nos van a restringir. A ver, muchas personas creen que un coral es simplemente un animal que vive da luz, pero en realidad es una asociación muy compleja entre animal, alga y microorganismo. ¿Hasta qué punto entender esta relación cambia la forma en que debemos cuidar y alimentar los corales en un acuario de arrecife? Claro, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que al final lo que interesa es conocer el coral o el acuario como un sistema, como un ecosistema, y el coral es un sistema biológico, no solo es un animal. Ahí, como sabéis, están las zooxantelas que viven en tejido, son algas microscópicas y que hacen simbiosis. El alga coge la luz, alimenta al coral, el coral se alimenta por el alga, pero también come directamente a través del pólipo, del tentáculo, captura presas, ¿vale? Y luego hay una serie de microorganismos que viven en simbiosis cerca del esqueleto del coral, que son bacterias, y todo eso forma una unidad funcional, ¿vale? Y están todos relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, si añades carbono orgánico para regular el nitrato y el fosfato, ese carbono orgánico que has añadido también alimenta a las bacterias del microbioma del coral. Puedes perjudicar al coral añadiendo el carbono orgánico. Entonces, la alcalinidad, pues la alcalinidad afecta a cómo el coral calcifica, ¿vale? Pero por otro lado, el contenido de nitrato y fosfato, si es demasiado alto, la zooxantela toma mucho nitrato y mucho fosfato y se fertiliza, y entonces demanda más, le roba CO2 al coral, entonces tienes que aumentar la alcalinidad del agua para compensar. En fin,
Lo que no quiero complicarlo mucho, pero todo eso viene escrito en el libro. Al final, vosotros veréis recomendaciones en sistemas con nutrientes muy bajos, la alcalinidad tiene que ser también como máximo 7 o 7,5. Pues en el libro está explicado el motivo científico de por qué tiene que ser así, ¿vale? Al final la idea es que todas las consignas que oís están justificadas y de una base basada en evidencia y en experiencia, ¿vale? Eso es un poco... Pero bueno, al final es, simplificando, tenemos los corales, que no es una cosa aislada, sino que es un sistema biológico formado por... Es una comunidad de algas, del coral, de microorganismos, y está dentro del acuario, que tiene pues una parte de química del agua, de luz, en fin, que todo está conectado al final, ¿vale? O sea, un pequeñito spoiler del libro, si Ángel me deja. Sí. Vienen esquemas exactamente detallados con fotos de dónde está el pólipo, dónde está el tejido, cómo se llama cada cosita de los corales, o sea, muy, muy, muy detallado y muy explicado. No sé si Ángel te deja enseñar, a lo mejor abrir el libro y enseñar alguna página para que ¿Esa vean. parte? Sí, pues por supuesto que sí, pero sí. A ver si la encuentro. Porque, bueno, de todas maneras, Ángel lo sabe, porque ya se lo había comentado yo alguna vez, que nosotros de vez en cuando en el live tiramos de libro y muestro pues alguna curiosidad y eso, porque anteriormente lo hacía con el libro antiguo, pero ahora puedo presumir de estas maravillas. Bueno, y aparte también... ¿Dónde está el esquema exacto, Ángel? Tú que lo sabrás mejor que yo. Mira en el índice. Bueno, y también, no sé si me dejas hablar, Ángel, puedo hablar un poquito de cosas que he visto en el libro. Por supuesto, y que pueden resultar muy interesantes. Faltaría más. Bueno, uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la acuariofilia, y que preguntan mucho, es el problema de los dinoflagelados, ¿no? Y en el libro viene de, bueno, nosotros somos clientes de... Pero eso creo que vamos a ir más al final. Sí, vale. Te voy a cortar, Vale, venga. vais a esperar, porque Vale. por aquí por el final tenemos alguna preguntita un poco que nos va a llevar por ese tema. Esto es lo que yo os quería mostrar. A ver si se ve bien, que yo no veo por ahí. Tenéis ahí exactamente el esquema perfectamente detallado de las partes del coral. Es una pasada. Vamos a ver, vamos a ir por la siguiente pregunta. A ver. Antes de montar un acuario de arrecife hay decisiones muy importantes. ¿Dónde colocarlo y qué dimensiones tendrá la urna? ¿Por qué estas elecciones iniciales influyen tanto en la estabilidad y en el mantenimiento del sistema? A ver, son detalles que pueden parecer superfluos, pero no lo son, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde colocas la urna? ¿Dónde colocas el acuario? Tú puedes decir, pues en el salón, ¿vale? Pues bien, pero depende, porque si tú tienes que hacer cambios de agua, tienes que hacer mantenimiento durante el primer año, normalmente el acuario dedica mucho tiempo que si el zoom, que si ajustar los reactores, y el hecho de que esté en el salón, pues puede ser un problema al final, ¿no? Entonces yo lo tengo en una habitación, no lo tengo por ese motivo. Y luego pues que esté en una habitación, pues que no haya cambios de temperatura, o luego, si es posible, hay una cosa que viene muy bien, es que la entrada de agua, vamos a ir directa, vaya directa al zoom, ¿vale? Eso te ahorra un montón de... Sí. Yo, por ejemplo, también lo que tengo es, yo tengo unas tuberías, tengo en una terracita unos bidones para hacer la mezcla de agua, y para entrar el agua entran a través de una pared directamente al zoom, y luego para vaciar el zoom yo tengo una bomba, le doy un botón y se vacía el zoom y pasa al fregadero de la cocina. Pues esas Qué cosas, maravilla. claro, es que es una comodidad que al final hacer un cambio de agua lo hago en un momento, ¿vale? Pues si tú eso lo planificas antes de diseñar el acuario, te ahorras un montón de tiempo después. Por ejemplo, el refrigerador, no colocarlo en la misma habitación.
porque si hay gente que, bueno, no, a lo mejor no tienes espacio y se coloca justo al lado del acuario, pues tienes realimentación de calor, entonces Eso. tienes al final el calor que entra va saliendo y eso va gastando. Eso iba a decir que al Claro. final hay una parte del refrigerador que se calienta. Que se calienta. Entonces es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Pues ese tipo de son consejos que es bueno saberlo, la resistencia del suelo, y luego también toda la parte de la instalación eléctrica. O sea, yo he tenido acuarios, yo soy muy, no se me da muy bien el bricolaje y todo eso, ¿no? Pero esta vez he hecho un gran esfuerzo para que los cables estén embridados, estén enrutados, detrás de canaletas. Todo eso no solo es seguridad, es que psicológicamente estás más tranquilo, ¿sabes? Pues Sí. tú vas a manipular vas a limpiar el skimmer o vas a tocar y solo el hecho de que esté escondido detrás de una regleta ya te da tranquilidad, ¿sabes? Psicológica, no sé cómo explicarlo, Sí. pues son detalles que yo antes no les daba importancia. Una pregunta que nos hacemos muy de noveles. La iluminación de la calle. Las ventanas. ¿Iluminación natural, sí o no? Sí, no hay ningún problema. O sea, si lo único que puede que no te guste el espectro, ¿no? Porque es Claro. muy cálido, ¿no? Pero eso de las algas y tal, no... Yo es eso que siempre digo exactamente eso. Hay Nada. mucha gente que dice, no, es que me da la luz de la ventana y no. los cristales. Yo digo, a ver, mientras que no se caliente con el sol, no se caliente el cristal y al final no haya eso, No pasa un nada. exceso de temperatura. El tema de algas, luz de la calle o luz no de la calle te va a afectar igual. Viene por otras muchas diferentes causas que podemos hablar luego si quieres. Sí. ¿sabes? En el libro explicas que un acuario de arrecife es en realidad un ecosistema. ¿Qué implicaciones tiene esto en su diseño, cuidado y mantenimiento? Bueno, sí, es repetir lo mismo que hemos hablado, que al final, lo que tú comentabas, cada cosa que tocas no es independiente, influye en todo. Quiero decir, la química del agua, el nivel de nutrientes es la comida que tienen los corales y muchos invertebrados. Cuando hay un desequilibrio en los nutrientes o hay exceso de nutrientes o defecto, el acuario no va a ir bien, tiene que estar equilibrado. La luz lo mismo, si tú metes demasiada luz, eso es horrible, o sea, los corales sufren más pasándote de luz que teniendo poca luz. Y bueno, la alimentación, en fin, el contenido de materia orgánica del agua, el nivel de oxígeno disuelto en el agua, o sea, la circulación del agua, todo es lo mismo. O te pasas, ¿sabes? Si te pasas es malo y si no llegas también es malo. Sí, ¿no? efectivamente. Mira, vamos a hablar de la iluminación. La iluminación es uno de los factores clave en un acuario de arrecife. ¿Por qué el espectro y la intensidad de la luz influyen tanto en el crecimiento y la coloración de los corales? ¿Y hasta qué punto medir la luz con parámetros como par ayuda a gestionarla mejor? Pues ayuda precisamente para saber dónde estás, ¿no? Pero no solo el par, sino el fotoperiodo. O sea, al final hay un concepto que se explica en el libro que es la integral diaria, el DLI en inglés, que es básicamente un coral lo puedes alimentar de luz durante 6 horas a una potencia o a la mitad de la potencia durante 12 horas. Sí. El coral está igualmente alimentado por luz, ¿vale? Entonces no es solo el par, es la duración. Claro, eso pregunta mucha gente. ¿A qué hora enciendo las luces? ¿Cuánto tiempo de iluminación pongo? Entonces, en el libro se explica, si tú coges, hay unos rangos de par, por ejemplo, para corales SPS, pues pueden estar en torno entre los 250 y los 350. Para los LPS, pues entre, yo qué sé, 150, 250. Pero lo importante no es solo el par, sino el tiempo que tienes y el fotoperiodo. Entonces, en el libro hay una fórmula que multiplicando el número de horas por el par, tienes el DLI, y el DLI tiene que estar en torno a 10, ¿vale? Entonces ahí también hay una tabla que especifica para cada tipo de coral el DLI óptimo que suele funcionar bastante bien en los acuarios de arrecife, ¿vale? Y eso sería un poco la guía a seguir. A lo largo del tiempo se han utilizado distintas tecnologías de iluminación, HQI, tubos T5 y actualmente LED.
¿Cuáles son las principales diferencias entre estos sistemas y qué debería tener en cuenta un aficionado al elegirlas? Pues a ver, lo primero es que ninguna de las tres cumple con todo lo que necesitamos, ¿vale? Los HQI ya nadie los utiliza porque son muy poco eficientes energéticamente, pero son una pasada, o sea, como para mí es el que, si te olvidas de eso, a nivel de espectro y de apariencia visual, a mí es el que más me gusta. T5 lo que tiene es la cobertura, es una pasada, no hay sombras en T5, pero también eso crea es muy plano el acuario, ¿no? Parece que es muy estático, sí. ¿Verdad? Y luego los reflejos esos del agua que los LEDs lo replican bastante bien, pues los T5 no lo hacen. Claro. Entonces, no sé, para mí el mejor sistema es un híbrido de T5 LEDs, ¿no? Porque los LEDs sí que crean sombras. Los LEDs son muy buenos también para la fluorescencia y puedes configurar el espectro casi como quieras. Sí. O sea, la versatilidad que te da el LED y la flexibilidad y la eficiencia energética, yo creo que... Pero bueno, siempre hay sombras, ¿no? Hay técnicas, ahí en el libro también se explican técnicas para, pues eso, evitar las limitaciones de cada sistema. A ver, un acuario de arrecife puede tener muchos equipos funcionando a la vez, bombas, iluminación, calentadores. ¿Qué aspectos del sistema eléctrico y del diseño general conviene pensar bien para que el acuario sea seguro y fácil de mantener a largo plazo? Pues es lo que comentaba antes. Hay una técnica que cada vez la utilizan más la gente, que es utilizar en el mueble una zona seca. Una zona seca es todos los drivers de las bombas, los transformadores, que vayan ahí y que eso esté separado de toda la zona de salpicaduras de agua. ¿Vale? Y luego, yo creo que es lo mejor que hay ahora. Sí, yo lo tengo así. Entonces, todas las reactancias, los transformadores, todo eso, los cables van por pasamuros y de esa manera es lo más seguro al final, ¿eh? Porque te olvidas de, pues eso. Yo me acuerdo en otros acuarios, incluso de estar duchándome, boom, pegar un petardazo a un tubo de una bomba. Tenemos, o sea... Se fue la luz, en fin, sí. Corriendo por el pasillo. Tenemos alguna experiencia en eso, ¿verdad? Sí. De que se nos ha ido una tubería, se nos ha desenganchado una tubería del filtro uva. Sí. Ha empezado a salir agua por todos los lados. Hemos tenido que desmontar el sun entero porque... sí, es horrible. Regletas empapadas... La lámpara a tomar por saco. Bueno, tenemos como 3, porque nosotros empezamos con una iPrime. Sí, te cargas cosas, cargas equipos muy caros. Tres, todo. O sea, 3 nos hemos cargado, tenemos ahí 3 para repuestos. Nos hemos llegado a cargar. O el típico cable que se moja y luego el enchufe está más abajo de donde se ha mojado, entonces va la gotita de agua, llega hasta el enchufe, ¿sabes? Sí. Pues ese tipo de cosas. Es una de las cosas que te decía cuando te he dicho antes, si yo hubiese montado el tanque a día de hoy, lo hubiera hecho diferente. Claro. Es algo que hubiera cambiado. Todos mis errores yo los he puesto ahí para que la gente no los tenga. Efectivamente. Eso es un poco... La elección de peces y la introducción de nuevos animales suelen ser momentos críticos. ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta para asegurar la compatibilidad entre especies y hasta qué punto la aclimatación y la cuarentena forman parte esencial del sistema? Pues a ver, la compatibilidad es fundamental, tanto en peces con coral. Yo soy mucho de arriesgarme y tal, y a veces me he pegado bastantes tortas metiendo peces que picaban corales. Los he tenido que sacar, ¿vale? Isaac eso lo sabe, si está toda por ahí Isaac. Sí, Isaac está por ahí. Mira nuestro elenco. Pero bueno, más allá de eso, pues hay peces que es mejor introducirlo. En los cirujanos mejor, si quieres tener 2 o 3, los metes a la vez. Sí, efectivamente. Yo lo he hecho así y me ha ido bien. Las cuarentenas, yo al principio era muy de hacerlo con todo, yo ahora la haría solo para cirujanos, por ejemplo, por el tema de punto blanco, sobre todo, pero más que punto blanco, Odinium, que eso es devastador.
Pero no todos los peces creo yo que... Idealmente sí, pero muchas veces es que una cuarentena también al pez lo estresa también, ¿eh? O sea, Yo creo que Se habla últimamente- ya las cuarentenas las tienen que hacer Claro. las En los tiendas lives- donde compras. En los lives se habla los últimamente peces. mucho del tema de las cuarentenas de los peces, de querer... Porque hay un brote de itch tremendo, todo el mundo anda con itch, y yo muchas veces digo, a ver, si el pez come es mejor dejarlo tranquilo, no estresarlo más, que no andar moviéndolo y todo, A ver, porque... si tú tienes ya el punto blanco, si has tenido punto blanco en tu acuario, no merece la pena hacer cuarentena para erradicar, para un pez nuevo que viene, aunque le hagas cuarentena, el punto blanco está en el acuario, ya no se va a ir del acuario, ¿vale? O sea, no creo que merezca la pena. Hombre, si es un pez que lo ves que sospechas o realmente viene enfermo, pues a lo mejor sí, pero para que no meta más parásitos, ¿vale? Pero no como una garantía de que si lo cuarentenas no se va a infectar, ¿vale? Efectivamente. Pero bueno, si tú tienes un pez, pues imagínate que sospechas que puedes tener Odinium, es que eso ya son palabras mayores, Sí. ¿eh? Es Sí. que Odinium, tú imaginas que tienes un acuario que tienes un Aquiles y metes otro cirujano que te entra Odinium y te has quedado sin Aquiles, Sí. ¿sabes? O sea, que hay que valorarlo caso por caso, no es Claro, efectivamente. no es una norma. En el libro haces un análisis detallado y práctico para evitar y combatir plagas que asustan a cualquier aficionado, algas, cianobacterias, dinoflagelados, por qué aparecen realmente y qué errores de enfoque suelen cometer los aficionados cuando intentan combatirlos. Ahí vamos al Pues libro. yo aquí me acuerdo quién decía, no me acuerdo, era un escritor, Humberto Eco creo, decía, al que le ha ido bien, dice, los que saben bastante sobre un tema normalmente es porque le ha ido mal, ¿vale? Porque el que le ha ido bien solo sabe una cosa. Pues yo como he tenido muchas plagas a lo largo de mi puedo, digamos, dar consejos. Entonces, al final mi conclusión es que olvidaos de los nutrientes, ¿vale? Las algas no tienen nada que ver con que haya nitrato o que haya fosfato. Da igual, porque el alga vive con cero nitrato y cero fosfato, le da igual, ¿vale? Con que haya un mínimo, Sí, sí. ya. De hecho, los dinoflagelados y las cianobacterias salen precisamente cuando el nitrato o el fosfato, ambos, son indetectables, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? En ese escenario, ¿por qué salen? Porque el resto de microorganismos o de microalgas que compiten con ellos no tienen comida. Entonces ellos, como con muy poquito, entonces toman la ventaja y hacen el bloom. Ese es un poco el escenario más frecuente. ¿Cómo combatirlos? Pues para los dinoflagelados tenemos, si está Isaac, el método que descubrió Isaac, que es una pasada. Isaac, de más que zoas. De más que zoas. Vamos a hacerle publicidad. Vamos a hacerle Isaac. publicidad al amigo Isaac. Nosotros lo hemos probado, ¿eh? No, es una pasada. Yo hice un vídeo hace un par de años porque lo probé y fue definitivo. También lo publiqué en el foro Rift to Rift. Hay un montón de gente en Estados Unidos. Bueno, ese método está ya consolidado en la comunidad y el inventor, que es Isaac, pues todo el mundo le damos las gracias, ¿vale? Porque es que funciona. Tiene sus riesgos, evidentemente, puedes tener cianobacterias si te pasas con el carbono, todo tiene su riesgo, ¿vale? Pero para erradicar los dinos es lo que a lo mejor funciona. Pues ese método, aquí lo tenemos. Enséñalo ahí donde está. A ver, este viene por aquí. Y luego para la ciano, pues para la ciano tenemos el heavy metal, que es el Chemiclean, que yo lo he probado también. Y luego hay el de, que yo sepa, que lo estoy probando ahora, porque yo tengo un poco de ciano ahora, como estoy empezando, me queda Nosotros tenemos el ahora mismo de Ceobil, lo estoy probando. Yo era muy escéptico. Me lo han estado comentando, nosotros actualmente estamos con Chemiclean. No, el Chemiclean no, el que te digo yo. Sí, pero no. ¿qué es el Sí, sí. Chemiclean? Pero El fabricado por... no, el Chemiclean es antibiótico, ¿eh? Es Sí. eritromicina. Funciona muy bien, ¿eh? El Es el que Chemiclean. usamos nosotros. Y no es muy agresivo, ¿eh? No. Aunque sea el antibiótico, porque es un bacteriostático. Para un montón de bacterias en el acuario,
pero las bacterias nitrificantes no las para. Nosotros ¿vale? lo hemos usado varias veces Sí. y no hemos tenido ninguna baja de coral. Sí, sí, no, funciona muy bien, ¿eh? Luego tienes que... hay un complejo bacteriano que se llama Microbacter 7 de Breed Wild Aquatics. Ese funciona muy bien. Nunca lo he probado, ¿no? Yo lo tengo. Lo hemos tenido. Sí, sí que lo hemos tenido. Lo hemos tenido al principio, cariño. Pero vamos, que nosotros hemos estado utilizando el semi-clean y Y sin bien, problema ¿verdad? alguno. Sí. O sea, es más, nos hemos pasado, no con la dosis, porque la dosis siempre recomiendo lo que dice el fabricante un poquito menos, Ujú. de todo, pero sí con el tiempo de hacer el cambio de agua. Y no ha pasado absolutamente nada. Vamos, que pone que hagas el cambio de agua, no sé cuántos días. Nosotros lo hemos dejado ahí. Y hemos hecho el cambio de agua cuando le tocaba. A ver, durante muchos años se ha repetido que nitratos y fosfatos deben mantenerse lo más cerca posible de cero. Sin embargo, hoy sabemos que en algunos acuarios incluso se añaden estos nutrientes. ¿Por qué un arrecife doméstico puede necesitar nitratos, fosfatos o amoníaco para funcionar bien? Claro, claro, es lo que hemos hablado antes. Tan malo es que haya demasiado nitrato como que no lo haya. Y luego el nitrato y el fosfato tienen que estar equilibrados, ¿vale? Sí. Está el ratio de Red-Silese, que no es el que debe de aplicarse. Isaac es muy escéptico. Isaac y yo no estamos de acuerdo con estas cosas. Él dice que esos ratios no valen para nada. Y yo en el libro doy un ratio nuevo que es y doy las evidencias del ratio, ¿vale? Esto viene de ¿cómo se llama este? El amigo de Julian Sprung, Charles Delvic, que es el director del acuario Steinhardt de Ciencias de California. Tenía problemas en los corales y estuvo midiendo nitrato y fosfato y se dio cuenta que el ratio debería de ser el correspondiente a la estequiometría de nitrógeno-fósforo dentro del tejido del coral, que es 51, que si lo pasas a masa, nitrato-fosfato es 33. Así que el ratio óptimo para mantener entre nitrato y fosfato es 33, ¿vale? En el libro tenéis la explicación de toda la historia y por qué. A ver, no es un ratio, como todos los números que se dan, no es una verdad absoluta, ¿vale? Pero es algo a considerar cuando los corales no están bien. Una de las cosas a chequear es el ratio nitrato-fosfato. Si hay demasiado nitrato respecto al fosfato, el coral no está contento. Si pasa al revés, si hay demasiado nitrato respecto al fosfato, no es tan grave. O sea, el coral sufre más cuando no tiene fosfato que cuando no tiene nitrato, ¿vale? Y el ratio óptimo es 33, ¿vale? Ese es el número. Ya os digo, en el libro está explicado, otro día si queréis os cuento más detalles sobre esto, pero es importante que estén equilibrados, ¿de acuerdo? Y esto es un poco entonces al final siempre hay que procurar que ninguno de los dos caigan a cero, porque entonces cuando alguno de los dos cae a cero, siempre hay un grupo de fitoplancton o sobre todo bacterias que ya no pueden crecer, entonces empiezan a retroceder y ya los oportunistas, que son los dinoflagelados, la cianobacteria y todas estas cosas desagradables y feas, ¡boom!, se hacen los reyes del acuario y la liamos. Bueno, yo he visto un reportaje tuyo que le hiciste a un chico, a Isa, ¿te suena? Itza. Ah, José Itza, sí, José que sí, Itza. que tenía los nutrientes muy altos siempre. Se tenía un acuario con unas alcróporas, Sí, sí, claro. Siempre unas hablas de- montíporas. Bueno, nosotros hemos estado allí, una pena que haya desmontado. Bueno, que yo conozco acuarios que se han desmontado, que me da una pena, pero bueno, también es entendible porque es un sacrificio y mucha gente, después de muchos años, Sí. pues se libera de esta afición que también ata. Pero bueno, que tenía los parámetros estables. No sé si se ve, este acuario no se ve muy bien ahí. No tiene nada que ver. Ese es el de Itza. Sí, mira, aquí sí se ve un poco. No, este no. Este. No, ese. No, es ese. Claro, lo tenía perfecto y tenía, creo que estaba en 15 o en 20 el nitrato, pero si es que no pasa nada, mientras el KH esté alto también, ¿sabes? No pasa nada. A ver, hoy existen muchos métodos para gestionar nutrientes. Cambios de agua, refugios de algas, resinas antifosfatos, carbón orgánico, biopellet o zeolitas, entre otros. ¿Cómo debería orientarse un aficionado entre tantas opciones?
pues no duplicar, básicamente. O sea, yo he visto Zooms con un reactor de calcio y con Valium, las dos cosas. O he visto Zooms que tienen resinas antifosfato y luego aditan cloruro de lantano. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo estoy utilizando carbón activo porque estoy introduciendo anémonas y sospecho que puede haber guerra química entre las anémonas. Pero normalmente utilizo ozono nada más. O sea, para mí, ozono y carbón activo son redundantes. O sea, o utilizas uno o utilizas el otro. Claro. ¿Sabes? O sea, a ver, los puedes utilizar los dos, que es lo que hago yo ahora, pero por el tema de la guerra química. Pero quiero decir que al final no necesitas tantos aparatos y tantos sistemas, ¿no? Sí. Simplificar lo máximo. Utilizamos carbón activo. Sí que es verdad que aconsejo tener carbón activo, sobre todo por lo que tú dices, por las guerras químicas. Al final nosotros nos damos cuenta de que hay muchísimas acróporas y todo, y es que te das cuenta, cuando el carbón ya se está saturando, te das cuenta. Te das cuenta, ¿no? Sí, sí. A ver, nos queda poquita preguntita y ya nos ponemos... Sí, yo creo que tienes que Tenemos saludar a la dos gente. preguntitas y nos ponemos... ¿Por qué no saludas a la gente? Con todos vosotros, Aquí tienes- no sé, a esta RV, Mira, aquí está los mi tiene. tía por ahí, está Diego Riz, está Algunos te Cáceres, dicen, no saludas, no saludas. Carlos Alberto Lupis, Javi Torriz, Marcos, saludos desde Costa Rica, soy Marcos, Marcos siempre pensando en mi cabecita. Un saludo muy grande a todos vosotros. Ahora nos vamos a poner con el tema de las preguntitas y todo. Quedan un par de preguntas nada más. Muchas gracias por ese corazoncito. Anda Poto por ahí también. Potojón, no te he visto Sí. por aquí, Potojón. Ya No se me puede ya faltar sabes. nuestro hater. Bella Coral también por aquí. Muchas gracias, chicos. Luis. Bueno, Ocus Pocus, mi Ocus Pocus también. Muchísimas gracias, sobre todo, chicos, por estar aquí. Seguid mandando el live, que se siga incorporando gente. Y quedan dos preguntitas y nos ponemos con vosotros ya para preguntar. Id haciendo preguntitas o id pensándolas. A ver, más allá de nitratos y fosfatos, la química de agua marina incluye salinidad, pH, alcalinidad, calcio, magnesio o potencial redox. ¿Por qué entender este equilibrio químico es fundamental para que los corales crezcan en el sistema y sea estable? Bueno, la química de calcificación coralina, ¿no? Pues la química al final es todo. Pues es lo que comentaba antes, ¿no? Esta es la parte de nutrientes y luego la parte de la alcalinidad del pH y las concentraciones de los diferentes iones que hay disueltos en el agua que los corales utilizan para calcificar. Entonces, ¿por qué el KH? ¿Qué es el KH? Que es el contenido de carbonato y bicarbonato que hay en el agua. ¿Por qué tiene que estar en determinado rango? ¿Qué relación tiene con el pH? Es muy importante. Cuanto más alto es el pH, el coral necesita menos energía para calcificar, ¿vale? Entonces hay una relación que tienen que tener los parámetros entre sí y que merece la pena entenderla para que la química del agua sea la óptima para que los corales puedan estar felices. Por ejemplo, el magnesio tiene que estar dentro de unos umbrales que son mayores que los que habitualmente tienen el agua de mar, precisamente porque normalmente en los acuarios la alcalinidad la subimos un poquito más que en el agua de mar natural. Para que esa alcalinidad pueda tener un valor más alto que en el agua natural, es necesario que el magnesio al mismo tiempo, por un motivo químico que se explica en el libro, tiene que estar más alto de lo normal, ¿vale? Pues todo este tipo de conceptos pues merece la pena dedicar un poquito de tiempo. Una vez que los entiendes, pues evitas confusiones, ¿no? Por ejemplo, si el magnesio lo tienes bajo y aditas calcio o alcalinidad, de repente verás que hay una precipitación. Entonces tú sigues aditando, mides y resulta que después de aditar mides menos que antes de haber aditado. Este tipo de cosas son importantes de entenderlas, ¿vale? Y luego también por qué la alcalinidad es crítica
si veis la concentración de los iones cloruro, los sodio, la comparáis con la de carbonato y bicarbonato, que son los que utilizan los corales para formar el esqueleto, son infinitamente más pequeñas, entonces se acaban muy prontito. Con que el coral empiece a calcificar, pues enseguida el KH cae muy rápidamente, ¿no? Este tipo de cosas, ¿vale? Vamos con la última preguntita. En el segundo volumen se muestran 9 acuarios ejemplo con su filosofía de mantenimiento. Cuando un aficionado ve acuarios tan diferentes, unos muy simples y otros muy tecnológicos, suele preguntarse cuál es el mejor método. ¿Existe realmente un sistema ideal o depende del enfoque de cada aficionado? No, de hecho, por eso hay 9 ejemplos y por eso hay acuarios que tienen muy poco equipamiento, muy poca tecnología, y hay acuarios que son una pasada de aparatos, de zooms, y funcionan igual de bien, ¿vale? Entonces, eso es importante saberlo porque hay aficionados que le gustan mucho los cacharros y tienen unos sistemas y unos zoom que yo eso a mí me parece perfecto, ¿vale? Y hay otros aficionados que son muy poco tecnológicos y que tienen unos zooms muy normales y que ellos están centrados en los animales. Lo importante es que eso es un ecosistema y que la química del agua, la luz, eso es lo prioritario. Los corales y los peces tienen que estar como en el mar. Eso es la prioridad, pero que lo consigues con más tecnología, eso es indiferente. Entonces, yo creo que muchas veces un aficionado nuevo puede pensar, hostia, yo no tengo tanta pasta para tener ese zoom o ese super skimmer o esas luces, y no hace falta gastarse tanto dinero, ¿eh? O sea, es más entender la biología y la tecnología y ya digo, allí hay acuarios nano que no tienen ni skimmer. Bueno, y no, el acuario de Francisco Arrabal, que es un clásico, son 4.000 litros, creo recordar, no tiene skimmer. ¿Pero por qué? Precisamente porque los corales son el mejor skimmer, o sea, y eso todos los aficionados, cuanto antes, una vez que está ciclado, que no tenéis amoníaco, cuanto antes metáis los corales, menos algas vais a tener. Porque los corales... Ese es el que le echó una vez lo del abono. Sí, lo del abono y se lo cargó... O sea, todo lo que claro, tiene tanto coral que no necesita skimmer, al revés. No, es que... Al revés, lo que necesita Pero es... le echó abono y se lo cargó. No, pero eso fue en el acuario anterior. Claro. Le echó abono porque en aquella época no habían disoluciones de nitrato y de fosfato como las que hay ahora, y Paco es pionero en España. En aquella época echarle nitrato nos llevábamos las manos a la cabeza. Hostia, tío, ¿estás loco? ¿Le estás echando nitrato? O sea, no lo entendíamos, ¿sabes? Pero todo cambia, o sea... Eso, un poco, si lo comparamos con un coche, tú puedes tener un R5 Copa Turbo, que es súper bonito y la mecánica, cualquier mecánico sabe arreglar ese coche y es precioso y es una maravilla, o puedes tener un Tesla. Claro, Los dos te llevan. Los dos es. son unos cochazos según cómo los cuides. Sí, Tú puedes tener un coche normalito, muy bien cuidado, o un coche bueno, muy bien cuidado, o muy mal cuidado. O muy mal cuidado, efectivamente. Así es. Bueno, chicos, ir poniendo preguntitas, que nos vamos a ir poniendo con las preguntitas. Bueno, Ángel, mucha gente le ha preguntado a Chris que si puede conseguir, bueno, gente de España, dónde puede conseguir el libro y todo eso. No sé si se puede, por ejemplo, le sigue mucha gente de México. Lo que hay que tener cuidado es cómo se dice, o sea, lo vamos a escribir mejor, porque como estamos en TikTok, bueno, lo escribo, ¿no? el jefe de las censuras. En cualquier lado del mundo lo pueden comprar, ¿no? Sí, está en una cosa, ¿cómo se llama la plataforma esa? La que tiene sonrisa. La plataforma de la sonrisa. La sonrisa. Ahí lo he puesto. Mira, Feli lo acaba de poner. Ahí tenéis el libro. A ver, para... RV también lo ha puesto. Rafa también. Para México, Latinoamérica, el problema es que en México no hay... Guillermo te pregunta que si entrevistas a los dueños de los acuarios del libro.
No, no son en este caso no son entrevistas. Es un artículo sobre, pero no hay una entrevista directa, ¿vale? En el segundo volumen. O sea, se describe el acuario y se describe cómo el dueño lo cuida, el mantenimiento, el sistema, pero no hay una entrevista directa. A ver, Rafa por aquí tiene una pregunta. ¿Cuáles serían los valores del agua más adecuados y recomendables para arrecife mixto? A ver, ¿Quién es este? Que dice que se me... Sergio Calvo, ¿Quién es? mi primo, ¡Ah! que se ha metido con él. para arrecife mixto, que es coral LPS y SPS, pues yo no veo mucha diferencia entre arrecife mixto o solo acros, ¿vale? Si acaso, más que en los parámetros químicos, en el nivel de nutrientes, ¿vale? Los nutrientes en un acuario LPS pueden subir un poquito más. El KH en un acuario de acróporas, pues depende del nivel de nutrientes. O sea, va relacionado nutrientes KH, más que LPS, SPS, nutrientes KH. Entonces, si tienes nutrientes bajos, KH bajo, nutrientes altos, KH alto, ¿vale? Ese sería un poco el esquema. Mira, Potojón, por ejemplo, que ya te he hablado antes de él, que Potojón sabe también bastante de este tema, pone que es lo mismo, solo la diferencia es nutrientes. Sí, eso es. ¿Qué opinas de los sistemas sin arenas? Nuestro amigo Pitmar, el rey del acuario, bueno, le llaman Don Limpio. A ver, a mí no me gustan los acuarios sin arena, lo digo abiertamente. El respeto a todo el mundo que los tiene, pero yo sería incapaz. O sea, para mí es que lo veo como un expositor de una tienda, pero bueno, que cada uno, oye, con su acuario lo tiene como quiere, ¿no? Aparte de eso, creo que la arena es un lecho donde se asientan un montón de bacterias y microorganismos que le hacen mucho bien al acuario, ¿eh? O sea, le da estabilidad biológica y no solo a nivel estético, ¿eh? Claro. Bueno, yo aquí voy a decir que si alguna vez monto otro acuario más, que ahora mismo no es la idea, va a ir sin arena. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a ir sin arena. No, a ver, va a ir sin arena porque creo que los beneficios que da la arena no son determinantes para tener el acuario bien. Se pueden sustituir otras cosas por el filtro. Mira, Potojón pone sin arena para solo acros. O sea, por el tema de que la corriente, al final, puedes jugar mejor con la corriente al no tener arena. Al final puedes tener más corriente. Sí. Y después el tema de la arena, o sea, nosotros a lo que se refiere Feli, es que el tema de que la arena asienta las bacterias y es necesaria para ese tema. Es necesaria, pero no es imprescindible. Efectivamente, es a lo que nos referimos. Que sí, para mí, la arena siempre se puede decir que es la taza del váter, es el inodoro de los peces. Es donde va toda la porquería. Nosotros, por ejemplo, sifonamos la arena muy a menudo porque queda muchísima porquería. Beneficio, no solamente la bacteria, sino que también muchísima microfauna. Pero para eso siempre pues tienes partes en el Zoom donde alberga muchísima microfauna y al final hace más o menos lo mismo, o sea, es una cosa por la otra. A ver, yo entiendo que... Bueno, ahora ya estamos aquí un poquito debatiendo, ¿no? Y hablando. Un poquito Entiendo que Ángel me dice que lleva desde los años 90 y ahora no sé cuántos tanques has tenido, pero el de ahora son 1000 litros. Jorge, un saludo, tío. Sí. Perdona, te interrumpí. No. Ángel Segarra, muchísimos saludos, amigo, ¿cuánto tiempo? 1000 litros. Y la verdad que lo entiendo, que monte 1000 litros. Si al principio cuando empiezas con esta afición pues no llevas poco tiempo, todo te parece muy caro, escatimas en cosas que no debes de escatimar porque no sabes que al final cuando ya recapacitas te lo hubieras gastado, pero es una afición carilla. Mira, aún sin tener
No, es aún caro, sin tener es la caro. mejor No, maquinaria es ni caro, nada, es es caro. caro. No engañamos a nadie, es un hobby caro. Pero hay alguno barato. Ya. No, pero es de los caros, sí. Sí, sí. Sí, esto con que te encapriches con un coral te puedes Sí, gastar te puedes gastar lo que quieras. Sí. lo que tú quieras. Entonces, yo, si alguna vez montara un acuario, pues sería también 1.000 litros. Sí. Sí. A ver, no. Y 1.000 litros, Pero- y tengo que decirlo que últimamente hay un chico en España que tiene un acuario que se llama Miguel. Bueno, tiene 2 acuarios. Uno que es principalmente de acros, que a mí me tiene enamorado, y después tiene otro más pequeño que tiene LPS. Ajá. Me ha gustado muchísimo la idea, porque en el LPS los tiene todo, pues un poco, claro, tener un acuario así mixto de LPS Es más difícil, que sí. necesitan pues una corriente más baja, Sí, sí, sí. más comida, más nitratos, pues sería lo suyo. Bueno, tienes todos los Se verá. comentarios por aquí, Ángel. También los tienes por aquí si quieres. Puedes ir pasándolos por aquí. A Vale. ver cómo, a ver. Si queréis, podéis hacer preguntas, y discutimos sobre Sí, están escribiendo. sobre bastante vuestras por preguntas. aquí. Están escribiendo bastante por aquí. A ver. Desde Mira, te va a ser más fácil por aquí. Iztapalapa, México, te saluda. ¿Por dónde empiezo? Por donde tú quieras, porque llevamos Ah, un montón de... vale. Entonces, las que no, podéis ir repitiéndolas, chicos. A ver, aquí hay... Voy a ir respondiendo, ¿vale? Lo que veo. Claro, podéis ir repitiéndolas para que Ángel no tenga que ir muy para atrás. Yo sí que las he leído todas, aunque... A ver, aquí hay uno... Si recomendamos refugio de Chaeto, es una opción, ¿vale? Pero no es la única, o sea... por ejemplo, para bajar nitrato y fosfato puedes utilizar el refugio, es una opción. Puedes utilizar para el fosfato cloruro de lantano. A mí me gusta mucho el lantano, aunque tiene sus riesgos, ¿vale? Porque es tóxico y el refugio es algo muy natural y muy chulo, ¿no? Si te gusta, pues eso, ver cómo crece la chaeto, incluso puede albergar microfauna dentro, copépodos y tal. Está bastante guay, ¿vale? Y ayuda un poquito, no mucho, un poquito a regular el pH si lo tienes en el fotoperiodo inverso. Animales que necesitan arena. Claro, por ejemplo, yo tengo una anémona, una Stichodactyla jadonia azul, preciosa, porque a mí me flipan las anémonas, y esa anémona necesita arena, no la puedes tener sin arena, entonces sí o sí, ¿no? Al final, el aquascape va condicionado al tipo de animal que tengas, ¿vale? ¿Qué opina de cero nitratos dosificando? Hidrato de amonio. Es lo que te he dicho que Potojón, hemos estado hablando del Potojón. Claro, sí, dosificar amonio está, el amoníaco, dosificar amoníaco está guay porque la zoosantela le cuesta menos alimentarse o sea, la zoosantela y el coral necesitan nitrógeno. Entonces el nitrógeno que va en el nitrato le cuesta más extraerlo del nitrato que si viene del amoníaco, ¿vale? Entonces es como es un nitrógeno más fácil de asimilar, ¿vale? Y entonces si tú tienes el nitrato lo tienes a cero, es mejor dosificar amoníaco que dosificar nitrato. Claro, hay que hacerlo pues con cuidado, evidentemente, ¿vale? Pero no hay que tenerle miedo. A ver, te voy a cortar por aquí un momento, Ángel, Sí. porque voy a contestar a Raúl que me pregunta: buenas tardes, soy Raúl, al final, ¿qué pasó con el ballesta que te regalé? El ballesta, no te preocupes, que el ballesta está súper bien. Evidentemente no quedó en casa porque, claro, nos puede traer problemas, bajas en los corales. Entonces, se lo llevé, como bien te lo dije, se lo llevé, lo tienen Dani. ¿Cómo y se llama este chico? Rafa. Nada. O sea, Raúl. Raúl, que el pez lo ha ido a rescatar porque le daba pena que se muriera. Ese pez no lo podemos tener en el acuario, se lo llevó a Oceano Humana al día siguiente. Pero vamos, que yo le dije que no fuera, pero al final... Gracias por ese pedazo de regalito. Pues eso, que Crio lo fue a rescatar, la rescatadora de peces, que le daba pena que se muriera el pez. Es que tenía problemas con un pez ballesta.
y lo fui a recoger, pero claro, evidentemente no me lo podía quedar. Entonces al día siguiente lo llevé a una tienda. Ah, vale. Mira, Rafa dice que tiene coral triturado y jamás asifonado, o como máximo fosfatos a 0,15 No, nitratos. la arena no hay que sifonarla, ¿eh? La arena no hay que... O sea, tienes que tener animales que la remuevan, pero no... Nosotros no sí sifonamos. No. Además que... De hecho, si tú sifonas la arena, estás perturbando todo el equilibrio de microorganismos que hay, no la sifones. Pues sacamos bichos. Ya, pero es que esos bichos tienen que estar ahí porque, ¿sabes? Sí, no, pero siguen saliendo y saliendo y saliendo, o sea, Vale. salen No, pero muchísimo. no Y hay que hemos notado sifonar. mejoría desde que, a ver, le hemos quitado cantidad de arena, porque Sí. es verdad que teníamos mucha Ujú. y traía una barbaridad de porquería, o sea, tremenda. Y sí que de vez en cuando, no, o sea, es lo que le digo yo a Feli, no todos los cambios de agua, porque nosotros normalmente hacemos entre, pues, de semana a 15 días, Ujú. pero sí que a lo mejor una vez cada 2 meses o así le damos un La sifonado, sifonáis. porque vemos, sobre todo hay ciertos puntos que nosotros tenemos que tener cuidado con las corrientes, no tener corrientes muy, muy fuertes por el tema de los LPS. Ujú. Entonces, en la parte justamente esta, si nosotros no sifonamos la arena, se nos monta la capa de cianobacteria, se nos Ah. acumula, hay un punto de polvo, entonces son puntos, o sea, Ya, te entiendo, sí. puntuales, o sea, sitios exactos. ¿Y no podéis poner una bombita más pequeña en esa zona? Es que es muy Es que complicado, justo porque, donde claro, tenemos ¿dónde la colocas? la trachi, la Porque- cinalina, si yo le metí ahí corriente a tope, ¿sabes? Claro. Pero Es Claro, justo le puede ese dañar al centro. coral, ¿no? Efectivamente, Claro. entonces te cargas al coral. bueno, Claro. vamos a intentar quitar esta roca de aquí, toda esta roca, Esta va a ir fuera, entonces se nos va a quedar este Ah, sí, espacio para que que más haga espacio más para que corriente. circule, ¿no? Ujú. Claro. para que circule y Claro. aquí, aunque yo ponga la bomba más fuerte, aquí no le pega tan fuerte. Pero a Entonces, nosotros- aquí va a ir alguna... Para nosotros es seguramente- imprescindible porque por esos puntos al final se va Sí, que acumulando no se todo el acumule polvo, todo. toda la porquería, y es por lo que tenemos el laciano. Ujú. O sea, porque es una acumulación de porquería Sí, sí, tremenda. sí. Entonces Ujú. es o sifonas o sifonas. Vale. Ujú. Bueno, vamos a quitar esto y como dice Chris, pues van a ir ahí algunas ya, como ya está tan petado, pues ya va a ser selectivo. Alguna chuche de las ricas. Jorge dice, este hobby es perfecto para un jubilado, con tiempo muy activo y con ganas de gastar. Y con buena jubilación. Y que tenga una buena pensión también, ¿no? Porque, sí, ¿no? Y para medir parámetros, aparato, sí, los de HANA están muy bien, yo los utilizo, ¿eh? A mí me gustan, vamos. Yo Lo- utilizo bien algunos de HANA o de Salce. Sí, a ver, tampoco son caros, tampoco... pues, los test normales también son igualmente válidos, ¿eh? O sea, no hay que irse a los de HANA. Lo que sí que recomiendo es no utilizar un único... Por ejemplo, HANA tiene un fotómetro que es multiparamétrico, pero el problema con los aparatos que miden con un solo aparato varios parámetros es que si te falla, tienen mal todas las mediciones, ¿vale? El fitopasto en vivo, sí. No es estrictamente necesario, pero bueno, está bien el fitopasto en vivo. Mira, de Corral. Mira, de Corral dice lo que te he comentado antes, que en los live que últimamente hay muchísimo itch. Es mucho H, ¿no? Yo creo que, a ver, una cosa, hay muchísimo itch en este tiempo justamente cuando están cambiando las temperaturas. Claro. A ver, antes hacía mucha cuarentena, ¿eh? Mucha. Y la verdad es que va muy bien. Es un poco... Acabas muy cansado, ¿no? Porque cada vez que te llega, lo tienes que tener ahí un par de semanas. Pero hay veces que merece la pena, ¿eh? Sobre todo si sospechas. O si son peces de riesgo. Porque el itch, bueno, al fin y al cabo, si te entra el itch, es algo que es manejable, ¿vale? Con buena alimentación pero como dentro un Odinium... No, o sea, O sea, el Odinium, pero yo creo que itch en realidad al final hay en todos los tanques. Lo Sí, que pasa la es que todos mayoría. los peces, porque el itch incluso lo introduces en frac de corales, Sí, lo introduces. se hacen inmunes. Es que Exacto.
Al final es como un virus de un constipado, pues lo tienes y casi no tienes síntomas, ¿sabes? Sí, claro, Es un que poco lo eso. importante es que el sistema inmune del pez esté Que fuerte. estén los peces sanos y que... Que no tengan un estrés, Eso y es. el estrés, claro, el estrés al final pues viene de cambio de salinidad, de cambio de cualquier parámetro, temperatura, mala Mira, alimentación. Aquí hay una que pregunta si resina o lantano. Pues a ver, ventajas e inconvenientes. La resina es más segura, ¿vale? El lantano es instantáneo, ¿eh? El lantano toca el agua, ¡bum! Y absorbe el fosfato, ¿vale? Si queda lantano en el agua es tóxico y te puedes cargar, algún que otro pez te puedes cargar con lantano, ¿eh? O sea, pero es muy barato y yo utilizo lantano, ¿vale? Yo siempre recomiendo lantano. Nosotros llevamos años utilizando lantano. Además que uno de los apuntes que bueno, ese apunte nos lo dio Fran de Tropical Marine. Tropical Fish and Produce. And product. Si tenéis Bueno. roller, echáis el lantano dentro del roller. Entonces, Sí, yo lo tengo así. el roller te lo... Yo dosifico, además se ve cuando cae la gota de lantano yo tengo un Rift Map de estos. Cuando cae, pasan 40 segundos y de repente Claro, y sube el se nivel. pone turbia. Se pone turbio el agua, sube el nivel y avanza porque ha precipitado el Y en fosfato. caso de no tener roller, en la zona del skimmer. El skimmer, eso es. Bueno, también el tema de los... bueno, volviendo a la pregunta anterior, yo soy aquí... hay que mirar dónde compran los peces y mirar también a veces que si los peces cuando te los llevas a casa, ver qué comen y todo eso para no tener problemas. Sí. Por ejemplo, yo el otro día cogí unas damiselas y lo que hice fue llegar a casa, le pregunté a qué temperatura, o sea, tardé 10 minutos en llegar a casa, la salinidad la tenían también a 1025, abrí la bolsa, cogí el pez y los 7 para adentro y ya está. Así ver. lo hice. Pero porque sabemos, cogimos las damiselas de Isaac de Masquezoa, que sabemos exactamente cómo viene el agua y cómo... Aquí hay un chaval pregunta que tiene un problema de itch en su ocario, ¿qué puede hacer? Pues darle las mejores condiciones a los peces, ¿vale? Puedes... o sea, no merece la pena que saques ningún pez del acuario para tratarlo, ¿vale? Puedes intentar... la comida, puedes meter vitamina, o sea, que sea una comida especial o incluso puede medicar la comida, ¿vale? De todos modos, para el itch, no sé, o sea, yo creo que más que medicar la comida es darle vitaminas a la comida, porque por ejemplo, el antibiótico y tal no tiene efecto sobre el itch, el antibiótico en la comida. Entonces, lo único sería fosfato de cloroquina, ¿vale? Yo estuve una época intentando... pero no conseguí hacerlo bien, ¿vale? Había que hacer una pasta con la comida y meter la cloroquina, pero no sabía calcular bien la dosis o sea que más, ya te digo, alimentar bien y poco más puedes hacer, ¿eh? Es que habría que mirar también dependiendo de cuánto itch y todo eso, porque por ejemplo Cooper Van, el Selmon, hace 2 días a mí me ha aparecido con un poco de itch en la barriga, pero un punto además ya bien en la barriga y en la aleta. Y o sea, yo lo dejé, Pues si simplemente déjalo, Claro, a lo mejor y sí en es... un par de días ya se le ha sí, quitado. O sea, sí es estrés por sí, las es estrés, damiselas. sí, el estrés hace que le salga... Bueno, no es que le salga, ya lo tiene, ¿no? Ya Que lo se tiene, manifieste. efectivamente. Pero lo mejor es darle las mejores condiciones que puedas y poco más, ¿vale? O sea, que no te agobies, cuida a los peces lo mejor que puedas y no se puede hacer mucho más. Los peces que estén bien aguantarán y los que no, pues desafortunadamente, pues no aguantarán. Si se da algún estrés que tenga el pez o lo que sea, pero si come, eso de sacarlos y medicarlos es estresar más al pez.
Y para bajar nitratos solos te veo un gran EGS por aquí también. Para bajar nitratos solo, lo único que hay son cambios de agua. No hay ninguna resina que baje nitratos solo. Tienes el cambio de agua y el carbono orgánico. El carbono te baja nitrato y fosfato. El nitrato baja más rápido con carbono, que aproximadamente unas 4 o 5 veces más rápido que el fosfato, ¿vale? Pero Bien. para nitrato solo no hay nada. Gekorral dice que alimenta con premium y medicamento de ajo, Sí, bueno, el ajo que sigue marcando el itch. no tiene efecto, realmente. Tendrías que mirar en realidad para saber lo del tema del itch, ya hay que profundizar más y tendrías que mirar temperatura, tendrías que mirar salinidad, tendrías que ver, o sea, lo que se sabe es que ese pet tiene itch porque tiene el sistema inmune debilitado. ¿Por qué? Puede ser estrés, puede ser por el tema de condiciones de agua. Puede ser por temperatura, puede ser por salinidad, o sea, hay que ver Sí. exactamente, puede ser por el estrés puede ser causado porque un pez le esté haciendo bullying, digamos, porque el tanque sea pequeño, habría que ver un montón de cosas. A ver, una vez que en vuestro acuario un pez tiene punto blanco, ese acuario ya está, no se puede... El punto blanco está ahí, residente en el acuario, ¿vale? No podéis hacer nada para... Tendréis que sacar todos los peces del acuario y esperar un par de meses para que el punto blanco se fuera del acuario. Por lo tanto, la única manera de que no entre el punto blanco es hacer la cuarentena previa con cloroquina o con cobre o con método de transferencia del tanque. Hay varios, en el libro está explicado. Pero una vez que lo tengáis dentro, ya no hagáis más cuarentena solo por el motivo del itch, ¿vale? Porque no merece la pena, ¿vale? A ver. ¿Por dónde vas? Esa Es la que hace está. ruidito, está roncando. Ella está roncando, está detrás de Ángel, dormida. Dice, dale otra bebida, ¿no? Sí, me estoy pillando un pedo a lo tonto, verás tú. Ahora tengo que conducir. Cuando vuelva a casa, mi mujer va a decir, ¿dónde viene? ¿De la discoteca o del directo ese de...? A ver, mira, Alan nos dice aquí, cuenta más sobre el cloruro de lantano, cuánto baja una gota en tantos litros de agua. Yo esto, si me lo permites, Ángel, yo creo que lo mejor es que se lea el... Sí, a ver, la verdad es que no sabría decirte una gota, pero o sea, en el libro está descrito, ¿vale? Sí. Es muy potente, o sea, yo te diría, yo tengo un acuario de 1000 litros, ¿vale? Y hace 2 semanas estaba yo dosificando, me parece que eran 2 mililitros o 3 mililitros al día, ¿vale? Y en una semana, es que soy muy malo con los números, pero creo recordar que bajaba, si no me equivoco, 0,01 al día, creo recordar. Sí, yo siempre aconsejo que cuando compráis el lantano, de la marca que lo compréis, la dosis que os ponga, que le echéis la mitad. Y probéis con la mitad porque es súper fuerte. O sea, para mí es lo único que me ha funcionado, pero Sí. de una manera que parece magia. Y cuidado, con pasaros que los peces, os podéis cargar algún pez, o sea, es muy fuerte, es como, no sé, una bomba de antifosfato, ¿vale? Pero a mí me encanta, es una pasada. Y además lo bueno que tiene es que solo afecta al fosfato. Por lo tanto, si tienes desequilibrio nitrato-fosfato, solo tocas el fosfato con eso, ¿vale? Porque el carbono orgánico siempre al final, cuando aditas carbono orgánico, se te acaba descompensando, porque baja más el nitrato que el fosfato siempre. El tema del material biológico. Sí, últimamente se está hablando, Ángel, del material biológico. Sobre todo se está hablando, por ejemplo, de que el Marine Pure es malo porque contiene metales, se deshace, que si se está... Aluminio, ¿no? Se Dicen. está echando Sí. mucha tierra sobre ciertos materiales biológicos. Entonces,
¿Qué piensas tú que...? A ver, no lo sé. Sí, el Marine Pure yo lo del aluminio lo he oído, pero desde hace muchos años, ¿eh? No sé si lo lleva, no he llegado a hacer un ICP ni lo he utilizado Yo sí. nunca. ¿Sí? Sí, Y te ha dado, nosotros ¿no? hemos hecho ICP Tenemos, Ay, no había tenemos visto, no. aluminio por las nubes. y es que sí, pero que no, o sea, no es algo que nos haya subido ni nada. No, o sea, es imposible que suba más. Pero tenemos lo nosotros- achacáis al Marine Pure. Es que, a ver, no no sabemos. no se puede saber. Bueno, pero ¿habéis utilizado Marine Pure? Es que nosotros Marine Pure lo Tenemos usamos, dos. tenemos dos Ah. bloques de Marine Pure. Vale, no, enormes pero desde claro, el principio. pero no puedes decir que sea Entonces, por eso. claro, no podemos decir... No, para eso tendrías que coger un acuario aparte, meter el bloque y hacer el ICP Claro. solo con el bloque. Lo que nosotros podemos decir es que esa concentración no nos ha hecho absolutamente nada. Pero el aluminio yo he llegado a tener 50 microgramos y sin problema. Exactamente. ¿Cuánto tenéis No vosotros? No sé, sé ahí exactamente. lo puedes mirar ahí a lo mejor. No sé dónde está. Pero vamos, con los parámetros que nos salen en el ICP no debería de estar vivo ningún pez. Es que yo creo que incluso está mal. De O verdad. sea, A ver, ¿qué opinas de los ICPs? Los ICPs fallan. Es una a ver, son muy buenos. Es una herramienta cojonuda, pero como todo falla a veces. Yo, por ejemplo, empecé a dosificar en el anterior acuario yodo y casi me cargó el acuario. Dosificando yodo según el ICP, lo que me decía el ICP. Entonces, bueno, yo no digo, o sea, me parece Claro. que están bien los ICPs, pero que no hay que Sin creérselo embargo, a todo, ¿no? nosotros nos ha pasado a la contra. Nosotros casi nos cargamos el tanque porque el ICP nos dijo que teníamos exceso de yodo y que dejáramos de editar. Y le hicimos caso y menos mal que nos dimos cuenta rápido, gracias a Isaac, que nos dijo, no le hagáis ni caso, seguir como... Y le volvimos a echar otra vez yodo, porque si le llegamos a hacer caso al ICP... Ya. Sí, bueno, yo creo que más que ICP es la observación, ¿no? Y el ICP es como una herramienta adicional que te puede... A mí me soluciona un problema de salinidad porque Claro. vi que tenía el sodio lo tenía muy bajo y al final es que el factómetro que yo tenía estaba mal. Claro, eso, Claro. ¿Sabes? eso nos ha pasado a nosotros también. Sí. O sea que... Lo teníamos en 1028 y El teníamos el de Hanna. Teníamos el de Hanna. Pero por ejemplo, el último ICP que he hecho yo en mi acuario, Y volvimos que me llegó ayer, al catalejo. me dice que tengo la salinidad, que lo tengo que verificar ion por ion, pero según lo que dice, la tengo en PSU casi en 39. Y yo tengo el medidor un medidor de Hanna calibrado y tal, y me la da en 36. Y todo está bien, y la tengo en 36 desde hace meses. O sea, quiero decir que, Claro, que es a mí que... a mí se me estropeó. O sea, no es que estaba bien calibrado ni nada, es que se me estropeó. que nunca sabes cuál es el que dice la verdad, ¿no? Ay, mira, está aquí Fran. Saludo, Fran. ¿Qué, Fran? Tropical Fish. Ah, Fran, un abrazo, máquina. Oye, ya sabes, la anémona, tío. Mira, nos pone aquí Fran, 1 mililitro baja 0,15 ppm en cada 100 litros. Ah, Gracias, mira. Fran. Gracias, Fran. Mira, Ocus Pocus dice aquí, el ajo es mayormente para estimular el apetito. Sí. Escucháis roncar a Ela. Vamos, está más a gusto. Y ayudan añadiendo bacterias para ayudar a bajar nitratos. Hombre, más que bacterias es carbono orgánico, porque con añadir solo bacterias no lo vas a bajar. Mira, Luis dice, no me tiran los corales, hice un ICP y todo bien. Luis, es que es lo mismo, es que hay que mirar muchísimas cosas. Como por ejemplo, cuánto tiempo llevas con tu tanque, porque no es solamente, o sea, nos centramos siempre en el tema del ciclado, pero no pensamos en que un tanque tiene que estar maduro. Entonces es totalmente normal si has cambiado de iluminación o cualquier cosa. Al final un coral, y sobre todo cuánto tiempo lleva ese coral dentro del tanque. Al final ese coral tiene que estar bien adaptado para que empiece su crecimiento. Ah, dice, si te va bien el acuario, no tocar. Eso es el mejor consejo que se puede dar. Dice, sobre los dinos que me dicen,
La Nitrobacter, Microbacter 7, entiendo que dices. Sí, a ver, ese cultivo de bacterias yo creo que es el más completo que hay, ¿vale? El Microbacter 7, ese va muy bien, pero tienes que echar carbono orgánico para el lino. Si echas solo la bacteria no es suficiente. Mira, Pitmar dice 0,1 diario, lo del tema del lantano. No, Pitmar, porque es que en realidad, o sea, se supone que tienes que ir reduciendo, claro, tú tienes que reducir el fosfato, lo tienes que reducir poco a poco. Entonces, se supone de ir echando poco lantano hasta que llegues al punto de... O sea, no vayas a tener 200 de fosfato y el primer día quieras bajarlo eso te cargas el acuario, ¿eh? Exactamente. Si tú pon que tengas 0,3 de fosfato y lo bajas a 0,03 en 3 días, los corales los dejas hechos polvo, ¿eh? Claro, todo muy despacito. ¿Y recomendable echar el lantano en el roller al ser un floculante? Sí, porque así el roller se lleva... Los flóculos No, el lantano no es... En realidad no es un es como una especie de floculante. Bueno, quizás sí es un floculante, pero básicamente genera un flóculo, se atrapa el fosfato y genera un flóculo, y ese flóculo se lo lleva el roller, ¿vale? O el skimmer. Luis dice, todo tenemos aluminio, y más que Zoar, Isaac dice, casi todos los materiales filtrantes están hechos a base de aluminio silicatos sintetizados. Eso era lo que había escuchado yo, Isaac. Materiales filtrantes, ¿pero qué son los materiales filtrantes? Los materiales filtrantes estamos hablando de las biobolas, el Marine Pur... Vale. Los biobloques y eso, ¿no? Sí, efectivamente. No tengo ni idea. Ahí, la verdad. Hola, Chris. Potojón dice, ICP es inútil cuando ya hay problemas de largo plazo. Efectivamente, a ver, Ángel, ¿tú qué opinas de las mediciones? ¿Qué opinas de llevar un control a tu acuario? O sea, de medir cada cuánto tiempo tú harías unas mediciones. Sí. Lo que son caseras. No. Yo todos los fines de semana. A ver, depende de la estabilidad del acuario. Cuando el acuario ya tiene estable, pues a lo mejor cada 2 semanas, pero, por ejemplo, el KH... Es que depende del tipo de acuario. Si tienes un acuario con acros, tienes que medir todos los días el KH. Si tienes uno de LP o un mixto, pues a lo mejor con un par de veces a la semana es suficiente. Y luego, pues cuando estás equilibrando el nitrato y el fosfato, pues a lo mejor cada 2 días, hasta que los tienes equilibrados. Es que aquí digamos que la comunidad está dividida en 2 partes. Mediciones sí, mediciones no, ¿sabes? Es que no es sí o no, no es blanco o negro, nunca es. Entonces, a ver, yo digo que es aconsejable el medir de vez en cuando, porque es una manera de conocer el tanque. No puedes, yo creo que no medir nunca. No te va a ir bien, sí, o sea, se te va a ir el acuario por algún lado, porque solo con observarlo es muy importante, y yo diría que es más importante que medir, pero, hostia, necesitas la medición para saber, ¿sabes?, cómo está. Yo sí soy partidario de medir. Es que yo también, y por eso muchas veces a lo mejor me preguntan de tema de AIDS, o me preguntan de cualquier... Pues es que tengo algas, y yo le digo, a ver, ¿cómo son tus parámetros? Y no es que no mido. Pero creo yo que el error quizá viene porque yo mido y tengo el nitrato me lo invento, a 8. Entonces, pues lo voy a bajar a 5. Y entonces lo bajas a 5 y ¿cuál es el efecto? Ninguno. Probablemente el efecto sea ninguno. Efectivamente. O sea, quiero decir, hay que mantener unos parámetros en base a un objetivo que quieras conseguir, pero no porque el número 5 sea más bonito que el número 8. O sea, quizá va por ahí, ¿no?, la cosa. Sí. Es que dice aquí Potojón, ICP es inútil cuando ya hay problemas de largo plazo. Claro, pero es por eso, los problemas de largo plazo al final se hacen porque no mides, no mantienes una rutina. A ver, el ICP yo lo veo para cuando ya has medido y no encuentras, lo ves que todo está bien, pues necesitas pues puede haber algún contaminante, por ejemplo. Entonces el ICP te da si tienes metales, puedes tener metales acumulados, ¿no? Efectivamente. O te sirve para verificar el refractómetro o
la salinidad y cosas así, pero aún así, no sé, ya te Sí, digo. nosotros hemos hecho algún ICP pues por el tema de que a lo mejor hemos visto algo raro en el acuario y hemos dicho vamos a mirar a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero no es la fuente de la verdad el ICP, es una información adicional a tener en cuenta, ¿no? No. Mira, a ver. Fran dice que no la tiene olvidada, Ángel. Ah, no, gracias, Fran, sí es de coña, sí, yo sé que tú no te olvidas. Si era por darte el follón, tío. Rafa, si te da bien el acuario, no tocar. Exactamente, Rafa. Pitman, un abrazo y muchas gracias por estar. ¿Se ha metido Crisu? Nos Debe vemos. ser, ya no está. Claro, pero porque. ¿Pero debe con la de luz ser la encendida? hora. Sí, pero es la hora, da igual. Aunque tú les cambies la hora, ellos tienen. O lo está buscando por el Tienen suelo. un horario biológico. Tú búscalo por el suelo de todas maneras y mírale la barriga a manchitas y a damas. Sí, mira, aquí hay... Alan dice, a mí me enseñaron que el Zoom lleva chaeto skimmer y subida y arriba la roca. Pues perfectamente. Graciosa. Pues hay gente que tiene los acuarios en filtración mecánica, no tiene roller y no tiene calcetines. Pues si tiene muchos corales, pues funciona bien, ¿sabes? Al final, cuantos más corales tengas en el acuario, menos filtros necesitas. Menos filtración mecánica, menos skimmer y menos historias necesitas. Mira, dice aquí un Andrés que los niveles altísimos de aluminio se tumban a las eufilias. Por nosotros, según el ICP, más alto no pueden tener. No sé si has visto alguna vez el acuario, las eufilias que tenemos, o sea que yo no sé. Yo estuve leyendo del aluminio y por lo que parece afecta más a los corales blandos que a los duros. No sé por qué, no sé por qué. Es que pone aquí Rafa, ¿cómo es de malo el aluminio? A ver, nosotros ya te decimos que el aluminio, según el ICP, lo tenemos alto y ves que, bueno, nosotros prácticamente, blandos sí que es verdad que prácticamente sabes que tenemos bien poquitos, entonces eso no podemos comentarlo. Pero las acros las estás viendo y los LPS los estás viendo, o sea, no... ¿Cómo alimentas a los corales? Yo les echo AB Plus y fitoplancton. Luis, te dice. Te preguntan si haces cambio de agua. Yo cambios de agua sí, o sea, los cambios de agua los veo también por el tema de... ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos ese tema Joder. tan popular que se hizo los cloruros, que ese tema tan popular que se hizo hace un par de semanas para eliminar cloruros? Yo no entiendo tanto de eso, pero lo que te puedo garantizar es que nuestro acuario, cuanto más nos comprometemos con hacer los cambios semanales, se nota más. O sea, Sí. nosotros Notamos mucho cuando mejora Mejora. nuestro acuario es cuando hemos hecho cambios de agua semanales y no de un porcentaje muy alto. Yo creo que de 10% es lo que dice la gente. Yo creo que con un 5%, si lo haces semanalmente, o un 10% cada 15 días, no esperes que en el primer cambio lo notes. Pero bueno, al mes o a los 2 meses, tu acuario, si tú estás periódicamente haciéndole cambios de agua, va a ir bien. Para mí es lo principal de un mantenimiento del acuario. Bueno, aparte de las luces, del movimiento y... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo soy partidario de hacer cambios de agua de poco volumen. Es porque un cambio de agua grande sí que puede desestabilizar un poquito. Pero mejora el acuario, tío. Mejora porque siempre se acumulan cosas ahí que con el cambio de agua Sí, saben. es por el tema de los cloruros también, sobre todo, que bueno, Chris sabe más cómo va el tema ese, que es que ¿cómo es, Chuli? El tema de los cloruros, que lo estuviste hablando tú con Poto. A ver, el tema de los cloruros, ¿cómo es?
el tema de los cloruros. No, pero eso es cuando utilizas el Balin que Claro, aumenta la efectivamente. salinidad. Efectivamente, al final tú lo que estás usando es cloruro para el KH, cloruro para... Entonces se va disolviendo lo que es el KH, se va disolviendo y va quedando todo lo que es el cloruro. Es como, al final, tú la sal, simplemente, la sal. Tú estás usando una sal sintética, esos corales van a consumir todo lo que es el... Es que lo quiero decir para que lo entendáis. Va a consumir todo lo bueno, ¿no? Todo lo que es la traza, y va a quedar el resto, sal de mesa. A ver, lo que... Como si te Para comes, resumirlo. como si sí. te comes los cacahuetes, te Venga, comes lo voy- de dentro y te queda la cáscara. Sí, ahí. resúmelo. Voy a intentar explicarlo. Cuando utilizáis un Balin, hay una disolución que mete cloruro de calcio, ¿vale? Y luego hay otra disolución que mete bicarbonato y carbonato de sodio. Entonces, con esas dos disoluciones tenéis el calcio, el carbonato y el bicarbonato, que es lo que utilizan los corales para gasificar. Pero habéis metido iones adicionales que son cloruros y iones sodio. Esos iones adicionales, que es cloruro de sodio, que es sal, básicamente. Entonces eso, como estáis editando el Balin todos los días, se va incrementando la concentración de cloruro y de sodio y esto va aumentando la salinidad del acuario, ¿vale? Y al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, vuestros corales han tenido el calcio y el carbonato necesario, pero hay un exceso de sal, entonces que se hace un cambio de agua. Y entonces se cambia con agua de menor salinidad o incluso con agua dulce. Y entonces de esa manera restituye la salinidad, el cloruro y el sodio que está en exceso los vuelves a su nivel natural. Pero también estáis diluyendo los otros iones que no se han aportado. Entonces, si hacéis eso durante meses, al final tenéis el calcio, el carbonato y el bicarbonato se quedan bien, pero el resto de los iones se quedan diluidos y entonces el agua del acuario está fatal, ¿vale? Entonces, para eso se mete una tercera disolución, que es el famoso sistema Balin. Mete una tercera disolución para que cuando se genere cloruro y sodio adicional se meten las sales correspondientes al cloruro y al sodio, para que al bajar la dilución que hacéis para bajar la salinidad, el equilibrio se mantenga, ¿vale? No, nadie se ha enterado de nada, lo que acabo de decir, soy perfectamente consciente, pero si lo leéis en el libro, ahí está explicado en detalle y seguro que lo vais a entender. Mira, pero Isaac dice, un Balin balanceado como los que hay hoy en día no liberan cloruros si se adoran bien. Si se aditan bien. Si se aditan bien. Pero Isaac, entonces, ¿por qué las calculadoras de cloruro por ejemplo, el Set Autobalance, que es lo que yo utilizo, dentro del programa te viene una calculadora de cloruro para decirte exactamente cuánto cloruro tienes y cuánto porcentaje de cambio de agua tienes que hacer? Hoy os lo puedo mostrar. Sí, Isaac, sí que aditan, Mira, sí que lo añaden, ¿eh? hoy os lo puedo mostrar, que hoy no estoy utilizando el teléfono. Cuidado, Ángel. Sí. Bueno, vamos a hacerle publicidad a Septa. Pues no lo voy a mostrar, que mi tanque ha empezado a hacer un análisis. Pero sí, te pone exactamente cuánto cloruro tiene el tanque y cuánto tienes que eliminar de agua, que además ellos lo que te dicen es que elimines agua con sal y le adites agua de osmosis, Sí. normal, sin sal. Eso es. Que le quites con sal y le adites sin sal. El otro día, por ejemplo, me decía que yo le tenía que eliminar 8 litros de agua sin sal y le tenía que añadir al tanque 8 litros de agua sin sal. Es lo que me decía exactamente el programa, para eliminar los cloruros. Es igual, si vais a la web de Tritón, el Tritón aumenta la salinidad también. Hay una calculadora en la web de Tritón, ¿vale? Para restituir la salinidad mediante cambio de agua con agua diluida, con agua de mar diluida. Todos los Balin aumentan la salinidad del acuario. Lo que pasa es que lo aumentan muy poco, tarda meses en notarse. Claro. Mira, por aquí Miguel dice, Miquel, perdón, no Miguel,
¿Qué opináis de hacer cambios de agua con agua de mar? Ah, estupendo. El agua de mar es la que tiene la composición mucho mejor que las sales, que cualquier sal que puedas tener. Tienes que diluir un poco porque el agua del Mediterráneo, bueno, si es en otros mares, no sé, en el Mediterráneo es muy alta la salinidad. Fran dice, la cuestión no es por los cloruros disueltos, Chris, sino por el exceso de salinidad. Y más que eso, dice, se compensa si aditas un 1,1,3 y el acuario está al 100% balanceado. Si no es así, sí acumula. Bueno, charquito, nos hemos metido. No, pero... No, pero está bien porque últimamente se está hablando muchísimo de este tema y oye, mira, además hoy tengo la suerte de tener a Fran, tener a Isaac, tener... Y si alguien más quiere opinar, que... Claro. Vamos, Poto también ha comentado. en el segundo Exacto. libro hay un capítulo donde explica todo esto, ¿vale? Se explica lo que es un balín, cómo están formuladas las 3 disoluciones y de hecho hay una simulación que estuve con una hoja Excel simulando con la disolución 2 que lleva carbonato y bicarbonato de sodio, cuántos meses, o sea, el incremento de salinidad del acuario en cuántos meses va cambiando, ¿vale? Espera, os voy a enseñar la gráfica, que la tengo aquí en el libro y así os hacéis una idea. Espera. Seguir hablando. Fran, ¿y el método 111 del SEPTA? Mirad, ¿veis? Espérate, a ver si se ve aquí. No sé si se ve bien, creo que no se ve muy bien. Lo pongo aquí. Aquí se ve una gráfica, mirad. Esto es utilizando el balín de... ¿Os acordáis de Ángel Morales? Bájalo un poquito. No sé si... Es que no se ve, ¿verdad? Ahí, bueno, ahí se ve algo. Vale, yo lo tapo ahí. Sí, ahí se ve algo. Bueno, os digo, este es el balín de Ángel Morales, ¿vale? El que él sacó hace muchos años. Pues aquí yo hice una simulación en meses. Si empiezas con ese balín, con la salinidad a 1026, aditando un acuario de 500 litros con un consumo diario de alcalinidad de 0,5 de kH, pues fijaros, pasamos de 1026 a 1027 en 5 meses, ¿vale? En 5 meses hemos aumentado un punto de salinidad. Y en un año hemos aumentado 2 puntos de salinidad. O sea, como veis, el incremento no es muy rápido, depende claro, de la alcalinidad que tú vayas añadiendo. Pero es continuo, porque cada vez que tú metes carbonato y bicarbonato estás metiendo cloruro y sodio, o sea, estás añadiendo sal al acuario, ¿vale? Entonces, para que esto no suceda, tienes que cambiar con agua de mar diluida o agua de ósmosis. Y para eso se mete una tercera disolución para que cuando diluyas la sal no diluyas las otras sales, ¿vale? Pero bueno, ahí en el libro viene... Es un poco complicado de explicar, pero viene bastante bien explicado en el libro, ¿vale? Por si tenéis curiosidad en entenderlo. Oye, Fran, a ver si... Mira, Fran dice... A ver si puedes meter a Chris en el foro de SEPTA, en el chat de SEPTA, ¿no? ¿No te querías meter? Sí. Y no han conseguido que la metan. Se ve chico tu riff. ¿Cuánto mide, Crisfe? Nuestro riff son 1,40 m por 50 por 50. Son 350 la parte de arriba y 120 la parte de abajo. Es que está lejos. No es muy grande, pero tampoco es muy chico. Tampoco es chico. Es normal. Mira. Soy grande. Soy chico. Pues, para que lo entiendas. Sí, yo tengo el número de Fran. Sí. Sí, no, yo también le tengo. Te tengo... Lo que pasa es que... Vale, ya te comento, Fran.
Buf, este es un charco. Rafa, tú has montado un charco aquí. ¿Te imaginas? A tu parecer, ¿cuál sería la mejor sal que se puede usar? La Bueno. Ibarra, ¿no? La sal esa de Mercadona. Por ejemplo. A ver, es que en tema de marcas Nosotros usamos las de seta. hay muy buenas marcas. Al final también, o sea, es dependiendo un poco de los parámetros que tú quieras. Si tú no es lo mismo que tú quieras un KH a 10 que tú quieras un KH a 7,5. Entonces, dependiendo de los parámetros que tú quieras mantener, así vas a necesitar una sal o vas a necesitar otra. Pero yo creo que marcas, al final las sales están hechas para que sean buenas, ¿no? Creo. ¿Ves? Potojón dice la que se acerque más a tus parámetros naturales de tu tanque. Es que al final depende de los parámetros que tú quieras manejar. Lo que es malo es cambiar de sal cada mes. Yo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, a ver, sí que es verdad que siempre digo que yo utilizo la sal de Septa porque yo empecé a utilizar el Septa Autobalance y ya a raíz de ahí vi que me estaba funcionando muy bien y empecé a utilizarlo todo y prácticamente utilizo todos los productos de... Pero hay muchísimas... Esto no lo entendí hasta que La sal de Tropical Fish and Pro, por ejemplo. ¿Cómo es esa sal, Fran? Cuéntanos un poco. Es la de Septa, ¿no? La misma. Yo voy a cambiar de Tropic Aquaspores. Yo utilizo esa. Utilizo esa y la verdad que para nosotros, pero por eso, por lo mismo, por los parámetros. Y tened mucho cuidado si vais a cambiar de sal, sobre todo, como estamos diciendo. Si vais a cambiar de sal, que los parámetros no pueden estar subiendo mucho o bajando mucho. La distribución de ambas la tenemos en Tropical Fish y Product. Mira, Higinio dice, por favor explica del Balin todo en uno. Ah, el todo en uno es el método orgánico, entiendo, ¿no? El All for Rips de Tropic Marine, Higinio. A ver, el método orgánico lo que utiliza, en realidad no es un Balin, utiliza la sal, no es una sal inorgánica, es una sal que se llama fromiato de calcio o fromiato de magnesio. Es un ion que no tiene alcalinidad. Entonces, eso cuando se disuelve en el agua, las bacterias heterótrofas que viven en el tejido del coral se alimentan de ese compuesto y hacen una ruta metabólica y generan alcalinidad dentro del propio coral, ¿vale? Y esa alcalinidad es la que utiliza el coral para calcificar. Entonces, ese es el método que no genera ni cloruros ni sodio, porque la alcalinidad se genera en el interior del coral, ¿vale? Ese es el todo en uno, el método orgánico de... Mira, Potojón dice, utiliza formato de calcio y usa la bacteria de tu tanque para convertir KH y calcio. Eso es lo que acabo de decir. La bacteria que vive en el tejido del coral metaboliza el formiato de calcio y entonces el ion calcio lo deja libre y genera ion carbonato y entonces el coral calcifica, ¿vale? Mira, Andrés dice, el agua del Mediterráneo está comprobada con ICP que tiene niveles altísimos de aluminio. Pues claro, contaminante. Claro, al final yo por eso a mí muchas veces cuando me están diciendo lo del tema de hacer cambios con el agua del mar,
es por lo que yo os digo que os mantengáis con cuidado, sobre todo de dónde se coge. O sea, al final para coger agua del mar y hacer los cambios de agua con agua del mar hay que estar muy Cuidado, seguro. al final nos muy vamos por el seguro. pirito. Nah, El la agua última, que- está la última. Cuidado, que está el jefe. Que al final hay que tener mucho cuidado y sobre todo saber de dónde se está cogiendo. Claro. Porque te puede ser peor, te Sí. puede ser muchísimo peor el hacerlo. O sea, porque es que lo primero, si lo recoges de adelante, Oye, de la parte de... te vas a llevar hasta cremas. Hasta cremas. O sea, en zonas de nado, nada. Temas donde estén los barcos. O sea, hay que tener algún velero para poder irte a zona donde lo puedas recoger. Hay una cosa que ayuda, que es filtrar alguna germicida. Para tampoco meter esporas de así cosas... Perdón. Al Sí, acuario. Eso lo hace mucha gente. Mira, Ocus Pocus dice que pongan las pistas, Cari. Un abrazo, Isaac. Un abrazo, Isaac. hombre, Buenas noches, tío. Bueno. Pues chicos, nos han puesto otra restricción, llevamos ya 2 horitas. Sí, no, ¿Qué hemos hecho mal? ¿Eh? ¿Qué hemos hecho mal? Cualquier cosa, TikTok es así, el jefe es así. Ujú. pero te han cortado el live. No, aquí seguimos, pero llevamos ya un par de horitas. Yo creo que ya vamos a dejar a Ángel un poco descansar. Le intentaremos coger otro día Sí, hombre. por banda. Sí, yo me lo paso muy bien aquí. O sea que encantado de acompañaros otro Lo día. único antes de eso, decir que vais a... Bueno, De sí. verdad, que Ángel Ah, va a tener sí. un detallito. A ver, sí, quería también, como quería activar un poco el canal del libro, que tiene un canal YouTube, lo que pasa es que no tiene mucha actividad, pues había pensado en de aquí a un par de semanas hacer un sorteo de un lote de libros en mi canal y bueno, pues comentarlo ya, lo pondré en redes y tal, y bueno, a ver si os suscribís a mi canal y bueno, ya iré también anunciando en mis redes y con Cristina y tal, y hacemos el sorteo, ¿vale? Si os parece. Y nada, bueno, si pasamos otro rato así de, como dice Fran, de PC y Coraleo en directo. Sí, y nada chicos, yo aprovecho este momentito para deciros que si queréis pasar ratitos con nosotros así charlando de la acuariofilia y todo eso, ya sabéis que yo estoy de lunes a viernes aquí en este canal, en TikTok. Empiezo a las 7 de la tarde, siempre hora española, ¿vale? De 7 de la tarde a 8 y media y bueno, si surge bien el asunto normalmente nos quedamos un poquito más. Así que bueno, hay mucha gente de la comunidad, pero los que estéis aquí de nuevos, sois bienvenidos. Y nada, que hoy no hay pizzas, que hoy hay productos ibéricos. No sé si Ángel ahora se animará, al final va a tener que coger un Urber. El sábado pasado entramos en el debate pizza con piña o sin piña. A ver qué dice Ángel, pero Sí, no, yo- me mira con cara de miedo ahí, madre mía. No, yo es que para algunas cosas son muy fáciles de convencer, ¿no? ¿Sabes? O sea, que no... Y bueno, y agradecer aquí públicamente que la acogida de Cristina y Felipe. y Felipe, perdona. Cris, de Cristina, Fe. Y Cris Fe. Lo Cristina, último, las dos letritas, que las son- dos Fe, Felipe. que son encantadores, ya os digo, y he estado súper contento, súper tranquilo aquí y súper arropado por ellos. Así que nada, Es un placer muchísimas gracias. tenerte en el canal. Que teníamos ganas, además lo estábamos esperando, ¿eh? Sí, sí. Y gracias a vosotros, por supuesto, por estar ahí detrás. A ver, vamos a ver quién está por aquí ya por último, ya para despedirnos. Maisa Mali, ya te veo por aquí que viste al final el live. Es un placer tenerte por aquí, ¿eh?
Sin piña, que soy alérgico. Rafa la quiere sin piña. Ya listo para el eclipse. Nada, que hay jamón, chorizo y salchichón. Me quedé con ganas de queso, pizza, putojón. productos ibéricos. Fran, un abrazo, chicos. Buenas noches. Un abrazo, Fran. Un abrazo, muy fuerte. Fran. Gracias, tío. Bueno, chicos, Higinio, muchas gracias por vuestra ayuda. Ocus Pocus, un saludo muy grande. Sois muchos, no me da tiempo para despedirme para todos, pero ya sabéis que sois todos muy grandes. Así que nos vamos viendo. Voy a ver si desconecto por aquí, a ver si llego. Buenas noches. Chao, chao. Chao.